Y hablamos ahora de un proyecto pionero que va a tener sede en Navarra. Se trata de un centro para la industrialización y robótica de la construcción. Para hablar más de este tema tenemos precisamente a José María Yerdi, vicepresidente de Navarra y titular de Vivienda, y tenemos también a Iván Bermejo, presidente de ADEMAN. Buenas tardes. Buenas tardes a las dos. Un centro de industrialización de la... Lo voy a decir otra vez. Centro Nacional de Industrialización y Robótica de la Construcción. A ver, ¿quién me traduce qué es esto? Bueno, yo creo que el sector de la construcción está viviendo ya un proceso de transformación importante, pero que todavía se tiene que intensificar y en muy poco tiempo, en muy pocos años, veremos que vive procesos como han vivido otros sectores de la actividad económica, el automóvil, y que de alguna manera eso tiene que llegar también a nuestra comunidad, a Navarra. Creemos sinceramente que con este proyecto, con este centro nacional, el primer centro a nivel del conjunto del Estado y también con una vocación internacional, porque va a contar con el respaldo del Politécnico de Zúrich, una universidad que trabaja en este terreno a nivel europeo, vamos a ser capaces de trabajar la iniciativa pública y la privada en la misma dirección y dar pasos de una manera mucho más rápida y situarnos en ese contexto de manera muy competitiva, afrontando un sector que necesita esos cambios, además a partir de un elemento que tenemos en nuestros montes, como es la madera, como un elemento sustancial en el propio proceso de construcción. Un proyecto que va a necesitar la colaboración de otros agentes. Como decías, tenemos precisamente en ese sentido al presidente de ADEMAN, Iván Bermejo. ¿Cuál es la importancia que tiene la madera para todo este proyecto que trae el Gobierno de Navarra? Bueno, es importante mencionar que Navarra es eminentemente una región forestal. Entonces, casi tenemos un 40% del terreno de Navarra está bajo superficie forestal arbolada, y anualmente hablamos de extracciones del orden de 380.000 metros cúbicos de madera, de los cuales a lo mejor un 25% puede ser de madera de dimensiones correctas para contribuir al sector de la construcción. Entonces, indudablemente tenemos un potencial muy importante que desde ADEMAN, que es la Asociación Empresarial de la Madera de Navarra, y desde las 76 empresas que la impulsamos, vemos cómo la incorporación de la madera en la construcción y la apuesta del sector público por la incorporación de este material es definitivamente una oportunidad para el sector y para Navarra. Se trata de un centro que va a cubrir la demanda de dos sectores. Por un lado está muy enfocado en la educación y por otro lado en la investigación. Háblanos un poco de esas dos vertientes que va a abarcar. Sí, la madera ya se está incorporando en este momento al sector de la construcción y de hecho en las nuevas promociones estamos incorporando estructura, materiales en estas nuevas promociones que estamos haciendo, pero con el centro efectivamente, como dices, vamos a dar un salto cualitativo muy importante. Por un lado, tiene una parte que lo que va a hacer es formar a posgrados, ingenieros, arquitectos, etcétera, en estos procesos. Va a formar también en formación profesional a los trabajadores que van a desarrollar esta actividad, también a las trabajadoras. Tenemos que nos va a permitir ese proceso de industrialización dar un salto de manera que esa feminización que no existe en el sector se pueda producir, porque vamos a fabricar en una industria y se va a montar en el propio espacio en el que se encuentran las viviendas y por lo tanto vamos a incorporar a la mujer a este sector y además lo vamos a hacer de manera más segura. Y una segunda pata importante también en el centro efectivamente es todo el tema de la innovación, patentes, que lógicamente implica la participación del sector empresarial, tanto de las empresas del sector de la madera como de las empresas que trabajan en los distintos sectores de la actividad económica sectorial, ¿no? Y en este sentido es cierto que empezamos fundamentalmente en la madera porque nos parece que es lo que más próximo tenemos y como se decía anteriormente, en este momento se está extrayendo menos de lo que es capaz de producir nuestros montes anualmente, por lo tanto tenemos una amplia capacidad de mejora también en ese sentido, ¿no? La materia prima va a ser la madera. ¿Qué cualidades precisamente tiene este material? Pues mira, la madera presenta cualidades únicas en el abanico de materiales de construcción que no presentan otros materiales clásicos como hormigón o acero, ¿no? Hablamos de un elemento natural que se encuentra en nuestro paisaje y en Navarra también forma parte de nuestra cultura
Es un material ligero y a la vez resistente, que permite muy bien todo lo que es el trabajo, el mecanizado en taller, que es un aspecto muy importante que tiene que ver con la industrialización de la madera. Y ese carácter de elemento ligero también le permite construir con unas técnicas que permiten, por ejemplo, utilizar menos cimentación y también construir de manera mucho más ágil y en tiempos mucho más reducidos que los de otro tipo de materiales. También siempre cuando hablamos de la materia de la construcción nos gusta hablar de los mitos, ¿no? La madera está rodeada de muchos mitos y uno de ellos, el que es quizá más conocido por todos y el que más viene a la mente, es el del fuego, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta que la madera es un elemento cuya respuesta al fuego es previsible, es predecible, y donde en obra se pueden diseñar los elementos de tal manera que las estructuras puedan resistir el tiempo que exige la ley para que se puedan evacuar los edificios. Cuando se quema una superficie de un elemento de madera, se produce una capa de carbonización que de hecho protege y aísla del fuego y del calor a la sección de madera que está dentro de esa capa carbonizada. La madera sin duda es un elemento que aporta bienestar. Hay incluso estudios científicos que demuestran que la madera en oficinas o la madera en centros educativos es un elemento que ayuda a la concentración y al bienestar de la gente. Es el elemento que nos va a permitir descarbonizar el sector de la construcción. El sector de la construcción es responsable aproximadamente del 40% de los gases, de la emisión de gases de efecto invernadero, y en este sentido la madera no solo absorbe carbono en su proceso de crecimiento, sino que además cuando la aprovechamos para construir, ese carbono queda fijado en las estructuras de las edificaciones. Luego es otra ventaja adicional. Y luego, por último, mencionar que pues, la madera es el elemento natural también cuando pensamos en edificios de consumo energético casi nulo, que forma parte de las nuevas directivas europeas y con las que también Asubinsa y las entidades de edificación del sector público de Navarra están firmemente comprometidas. Hablamos de edificación sostenible y hablamos de industrialización del sector. ¿Cómo se va a transformar la forma de trabajar a través de la robótica, de la tecnología y de la digitalización? ¿Cómo se mezcla todo esto? Bueno, efectivamente la diferencia fundamental es que efectivamente ya no vamos a visibilizar un proceso de construcción en la propia parcela, levantando las distintas plantas una a una, etcétera, sino con todos los riesgos que tiene y con todos los condicionantes que el clima evidentemente hacen, tanto en momentos de calor como frío, lluvias, etcétera. Es decir, el proceso va a ser completamente distinto, nos va a permitir desarrollar esa construcción en una nave industrializada, en un proceso industrial, por lo tanto con todos los condicionantes, con un condicionante formativo que lógicamente los centros de formación especializados van a tener que transformar sus programas, etcétera, y el centro nuestro va a posibilitar que vayamos de alguna manera más rápido. Como decía antes, la participación de la mujer en estos procesos en este momento representará en el entorno del 6% el empleo femenino en el sector. Esto obviamente va a permitir que se transforme de manera muy decidida. Y luego, por otro lado, se ha señalado, en este momento es cierto que en el proceso constructivo en el que estamos en este momento, incorporar este proceso de la madera en los procesos constructivos nos está suponiendo un coste económico añadido a la de una promoción normal, pero entendemos que tenemos que dar el paso efectivamente para generar esa necesidad. Si no somos capaces desde la Administración de dar el paso, difícilmente vamos a avanzar en esta dirección, pero sin duda, cuando esté normalizado, cuando las empresas efectivamente entren decididamente en este proceso, abramos el melón de las necesidades también hacia este ámbito, el coste, precisamente por la reducción de tiempos, pues va a ser sensiblemente muy importante, ¿no? Iván, en este sentido, ¿vosotros cómo veis la implementación de este tipo, la industrialización en la construcción como sector? La industrialización es el proceso
que permite, como comentaba José María Yerdi, precisamente el trabajar en mejores condiciones, y esto en el sector de la construcción es muy importante, y quería subrayar también y un poco reforzar el mensaje que también es propio de ADEMAN, de cómo esta manera nueva de trabajar también, que requiere de la incorporación de digitalización, de formación, de nuevas tecnologías. Hablamos de fabricar los elementos de una casa o de una estructura, de un edificio, por separado en una fábrica, y que incluso puede incluir todas las instalaciones, de tal manera que los elementos que se fabrican en talleres pueden llegar al lugar de la instalación solamente para, con una grúa autoportante, ir colocando los elementos uno encima de otro de manera mucho más sencilla. De tal manera que el trabajo, realizar este movimiento de trabajo en obra al aire libre a trabajo en fábrica, taller con alto nivel de tecnificación, permite incorporar, hacer el sector también más atractivo a los jóvenes, que por lo general están viendo como la construcción y la madera son dos sectores que no son muy atractivos a día de hoy. De esta manera logramos incorporar también a gente joven y como comentaba él, la incorporación de la mujer en esta nueva forma de trabajar, que sí permite pues compartir el espacio, convertir esos espacios de construcción en espacios de igualdad, ¿no? Hablamos, José María, hablamos de vivienda asequible, hablamos de calidad, eficiente. ¿Cómo incorporamos también todo esto para que sea una vivienda pública, al final accesible a todos, ¿no? Sí, la cuestión en este ámbito es que evidentemente cuando hablamos de derecho a la vivienda, hablamos de un derecho a la vivienda de toda la población, no en función de la renta que tenga. Por eso la apuesta de Nasubinsa y del Gobierno de Navarra en este terreno no es la de hacer vivienda barata para aquellos que no tienen recursos, sino hacer una vivienda digna, asequible, accesible y en las mejores condiciones de confort. Y evidentemente la madera es un elemento de confort y por lo tanto esa es la línea de trabajo que tenemos que seguir. La eficiencia energética es una exigencia del Pacto Verde Europeo y un compromiso político también de este Gobierno en el sentido de trabajar por un modelo que efectivamente sea más respetuoso, más sostenible con el entorno y por lo tanto aprovechemos un recurso natural como es el de la madera de nuestros montes, que dé vida nuevamente a ese sector y a esas zonas rurales, muchas de ellas en procesos de pérdida de población, pérdida de actividad económica. Disponemos de un recurso que puede movilizar una actividad económica en mayor medida que lo hace en este momento. Tenemos una madera certificada en Navarra, prácticamente una de las comunidades que más nivel de exigencia y más porcentaje de madera saca certificada a nivel del conjunto del Estado, y por lo tanto yo creo que tenemos los mimbres suficientes como para que incluso en el propio sector se avance en el proceso de industrialización. No solamente pensemos en gente de fuera que también pueda llegar y lógicamente invertir en este terreno, pero el que sea el primer centro nacional sin duda nos va a permitir dar un salto cualitativo en relación con el conjunto del Estado. Va a ser el Centro Nacional de Industrialización de la Madera, con una presencia, como decía antes, a nivel europeo del centro más potente en este momento a nivel europeo, que es el Politécnico de Zúrich. Por lo tanto, vamos a poder dar pasos tratando de equivocarnos lo menos posible, porque ya hay una experiencia previa que nos va a orientar en este recorrido y por eso yo creo que es importante. Y además un centro en el que nace con la vocación política tanto del Gobierno de Madrid como del Gobierno de Navarra, de la agenda urbana española, de manera que efectivamente no solamente se limite a la construcción del centro, sino el acompañamiento a lo largo de los próximos años y el considerar ese centro, ambas administraciones, como centro propio, ¿no? Por lo tanto, yo creo que puede ser un foco de atracción para que efectivamente el sector avance de una manera decidida. Bueno, José María Yerdi, muchas gracias, vicepresidente del Gobierno de Navarra. Iván Bermejo, presidente de ADEMAN, muchas gracias a los dos por venir esta tarde. Seguiremos de cerca cómo avanza este proyecto. Por cierto, titular de vivienda, estoy buscando vivienda en alquiler, yo lo dejo ahí por si tienes alguna anotación. Yo no dejo pasar una para... ¿Tienes algo en mente? Por ahí estoy buscando piso. Muchas gracias por venir y buenas tardes.